En lo más profundo de las selvas de Mesoamérica, entre monumentos que desafían el tiempo y enigmas escritos en piedras que parecen susurrar secretos antiguos, vivió una de las civilizaciones más fascinantes y complejas que la humanidad haya conocido, los mayas. Esta cultura no solo construyó pirámides imponentes y ciudades que desafían la lógica, sino que también creó un sistema de escritura jeroglífico único. Desarrolló una astronomía con una precisión que asombra incluso hoy, y dejó un legado cultural que sigue desafiando nuestro entendimiento. Sin embargo, su historia ha sido muchas veces distorsionada, reducida a mitos simplistas o, peor aún, ignorada en las narrativas convencionales. En este video te llevaré a un recorrido profundo, revelando 25 datos increíbles y olvidados sobre los mayas que cambiarán para siempre tu percepción de esta civilización milenaria. Para comenzar, es fundamental entender que los mayas no fueron un grupo homogéneo, sino una red de ciudades-estado independientes que compartían lengua, religión y tradiciones, pero que también competían y evolucionaron con sus propias peculiaridades. Esta complejidad hizo que su historia sea fascinante y, a veces, difícil de desentrañar. Uno de los primeros datos sorprendentes es que la civilización maya no surgió de la nada. Heredaron y expandieron conocimientos de culturas anteriores como los olmecas, quienes les dejaron un legado en aspectos como la escultura, la escritura y la organización social. Pero los mayas llevaron todo esto a un nivel nunca antes visto. Para el año 200, durante el periodo clásico, sus ciudades-estado eran verdaderos centros de poder, arte y ciencia. Imagina un mundo sin ruedas ni hierro, pero con observatorios astronómicos que registraban con exactitud los movimientos de los planetas, templos alineados con los solsticios y un calendario tan preciso que rivalizaba con el gregoriano moderno. Otro dato poco conocido es que la escritura maya era mucho más que simples símbolos. Era un sistema complejo y sofisticado que combinaba logogramas y signos fonéticos. Esto permitió a los mayas registrar su historia, sus mitos y sus eventos políticos con un detalle asombroso. Sin embargo, durante siglos, la mayoría de sus códices fueron destruidos por conquistadores europeos que veían en ellos superstición o herejía. Solo unos pocos sobrevivieron, y gracias a ellos y al trabajo de arqueólogos y lingüistas, hoy podemos empezar a entender su mundo. Los mayas también sobresalieron en matemáticas. Fueron una de las primeras civilizaciones en utilizar el concepto del cero, una innovación crucial que permitió desarrollar cálculos complejos para su astronomía y su calendario. Su sistema numérico era vigesimal, basado en el 20, y estaba intrínsecamente ligado a sus creencias religiosas y ciclos naturales. Hablando de religión, es importante destacar que su cosmovisión era rica y profundamente espiritual. Creían en una conexión íntima entre el cielo, la tierra y el inframundo, y sus rituales eran diseñados para mantener el equilibrio de estas fuerzas. Los sacrificios humanos, aunque impactantes para la sensibilidad moderna, tenían un sentido ritual y simbólico dentro de su cultura, destinados a asegurar la continuidad del mundo y el favor de los dioses. Sin embargo, su legado no es solo misterio y ritual. Los mayas fueron grandes ingenieros. Construyeron sistemas avanzados de irrigación y agricultura que les permitieron sostener grandes poblaciones en un ambiente a menudo hostil. Su manejo del agua y la tierra es un testimonio de su sabiduría ecológica y adaptación.
Además, muchos ignoran que los mayas tenían un comercio muy activo que abarcaba grandes distancias, intercambiando bienes como jade, cacao, sal y plumas exóticas. Este intercambio no solo fomentó la riqueza económica, sino también el intercambio cultural entre diferentes grupos. Durante siglos, la caída de la civilización maya clásica fue un misterio. Hoy sabemos que no fue un colapso abrupto ni total, sino una transformación compleja, influenciada por factores ambientales, guerras internas y cambios sociales. Algunos grupos mayas continuaron su cultura y tradiciones hasta la llegada definitiva de los europeos. Finalmente, debemos reconocer que la historia de los mayas es un reflejo de resiliencia y continuidad. Sus descendientes mantienen vivas muchas de sus tradiciones, lenguas y prácticas hasta hoy, recordándonos que esta civilización nunca desapareció realmente, sino que sigue viva en el corazón de Mesoamérica. Si te apasiona descubrir las historias olvidadas, los secretos que esconden las ruinas y la riqueza de culturas milenarias, acompáñame en este viaje para revelar 25 datos increíbles y poco conocidos sobre los mayas que no te contaron en la escuela. Prepara tus sentidos para un recorrido lleno de misterio, ciencia, historia y respeto hacia una de las culturas más grandes de nuestro pasado. ¿Quieres descubrir cuál fue la ciudad maya más grande? ¿Sabías que su calendario tiene un secreto que aún hoy intriga a científicos? ¿O que algunos códices revelan predicciones asombrosas? Todo esto y mucho más te espera en los próximos minutos. No olvides suscribirte para no perderte ninguna verdad oculta y dejar tu comentario con la pregunta que más te intriga sobre los mayas. Ahora sí, comencemos. Una de las primeras sorpresas al estudiar la cultura maya es entender que sus ciudades no eran solo asentamientos, sino verdaderos centros urbanos con planificación sofisticada. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán alcanzaron poblaciones de decenas de miles de habitantes, con complejos sistemas de calles, plazas, palacios, templos y campos deportivos. Pero no solo eso, estas ciudades estaban conectadas entre sí por una vasta red de rutas comerciales y caminos, conocidos como sacbés, algunos de ellos elevados, que facilitaban el intercambio y la comunicación. Esto revela un nivel de organización y cooperación que desafía la idea común de tribus dispersas y primitivas. Otro dato fascinante es que los mayas desarrollaron un sistema avanzado de agricultura conocido como milpa, que integraba el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y chile en un solo espacio. Esta técnica no solo permitía maximizar la productividad del suelo, sino que fomentaba la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Además, usaban sistemas de terrazas y canales para conservar agua y evitar la erosión, lo que demuestra una profunda comprensión ambiental y un manejo sostenible de recursos naturales. La astronomía maya es quizás uno de los aspectos más sorprendentes y menos comprendidos. Los mayas no solo observaban el movimiento del Sol y la Luna, sino también de Venus, Marte y otros cuerpos celestes. Su calendario, el Tzolk'in, de 260 días, y el Hab, de 375 días, se combinaban en un ciclo llamado la rueda calendárica, que permitía medir el tiempo con gran precisión y asociarlo con eventos ceremoniales y agrícolas. Además, el calendario de cuenta larga permitía registrar fechas históricas y mitológicas que abarcan miles de años. Los mayas incluso predijeron eclipses y otros fenómenos celestes con una exactitud impresionante para su época. Un aspecto menos explorado
es el papel de las mujeres en la sociedad maya. Aunque las fuentes históricas son limitadas, evidencias arqueológicas y códices indican que algunas mujeres ocuparon puestos de poder, como gobernantes y sacerdotisas. La reina Ix-Yol-Iknal de Palenque, por ejemplo, fue una de las pocas mujeres gobernantes registradas con poder político y ceremonial significativo. Esto desafía la idea de una sociedad exclusivamente patriarcal y abre preguntas sobre la diversidad de roles de género dentro de la cultura maya. En cuanto a su escritura, los mayas desarrollaron un sistema jeroglífico que combina símbolos fonéticos y logogramas, algo comparable a la escritura egipcia. La complejidad y belleza de estos textos no solo servían para registrar hechos históricos, sino también para expresar poesía, mitos y conocimientos religiosos. A pesar de que muchos códices fueron destruidos, los que sobrevivieron, como el Códice de Dresde, revelan conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas, además de información sobre sus rituales y mitos. Un dato poco conocido es que los mayas usaban espejos de obsidiana para ceremonias y como herramienta para observar eclipses solares. Estos espejos eran objetos de gran valor y simbolizaban la conexión entre el mundo material y espiritual. En la mitología maya, el espejo también tenía un papel en la comunicación con los dioses y el inframundo, mostrando la importancia que tenían para ellos los objetos cotidianos cargados de significado espiritual. Otro punto fascinante es que la mayoría de las imágenes que se tienen sobre los mayas son erróneas o incompletas. Por ejemplo, el estereotipo de que vestían solo con taparrabos o plumas es falso. La élite maya usaba tejidos finos, elaborados con tintes naturales y bordados, mientras que la población común vestía ropas prácticas hechas de algodón o fibra vegetal. Esto refleja un sentido estético y cultural muy desarrollado que rara vez se menciona en las narrativas populares. Además, los mayas fueron grandes constructores de infraestructuras hidráulicas. En ciudades como Tikal se han descubierto complejos sistemas de reservorios, canales y embalses que recolectaban agua de lluvia y la almacenaban para uso durante la estación seca. Este sistema permitía sostener grandes poblaciones, incluso en zonas con temporadas de sequía prolongadas, mostrando una ingeniería avanzada y adaptada a su entorno. En el ámbito religioso, es crucial comprender que los sacrificios humanos, aunque impactantes para nuestra sensibilidad, tenían un significado muy diferente dentro de la cosmovisión maya. Eran actos de reciprocidad con los dioses, necesarios para mantener el equilibrio del universo, asegurar la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida. Estos rituales se realizaban con una complejidad simbólica y estaban acompañados por música, danza y ofrendas. En cuanto a la economía, los mayas no solo dependían de la agricultura. Contaban con una red de comercio regional que abarcaba desde el Caribe hasta el Golfo de México, intercambiando productos como jade, sal, plumas de quetzal y cacao. El cacao, en particular, era tan valioso que servía como moneda y se usaba en ceremonias importantes. Este comercio no solo fomentó la riqueza material, sino también la difusión de ideas y técnicas entre diferentes grupos mesoamericanos. También vale la pena destacar que las ciudades mayas estaban llenas de arte. Esculturas, relieves, cerámicas y murales reflejan una cultura que valoraba la belleza y la narrativa visual. Estos elementos artísticos no eran meramente decorativos, sino que transmitían mensajes políticos, religiosos y sociales. Los retratos de gobernantes y escenas mitológicas talladas en piedra nos hablan de una sociedad consciente de su historia y su identidad.
Por último, en esta sección, la maldición maya y las teorías apocalípticas alrededor del año 2012 fueron un grave malentendido. El calendario maya no predice el fin del mundo, sino el fin de un ciclo y el inicio de otro. Un concepto cíclico del tiempo muy distinto a la visión lineal occidental. Esta interpretación errónea ha oscurecido la comprensión real de su sabiduría temporal y espiritual. Una de las primeras sorpresas al estudiar la cultura maya es entender que sus ciudades no eran solo asentamientos, sino verdaderos centros urbanos con planificación sofisticada. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán alcanzaron poblaciones de decenas de miles de habitantes, con complejos sistemas de calles, plazas, palacios, templos y campos deportivos. Pero no solo eso. Estas ciudades estaban conectadas entre sí por una vasta red de rutas comerciales y caminos, conocidos como sacbés, algunos de ellos elevados, que facilitaban el intercambio y la comunicación. Esto revela un nivel de organización y cooperación que desafía la idea común de tribus dispersas y primitivas. Otro dato fascinante es que los mayas desarrollaron un sistema avanzado de agricultura conocido como milpa, que integraba el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y chile en un solo espacio. Esta técnica no solo permitía maximizar la productividad del suelo, sino que fomentaba la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Además, usaban sistemas de terrazas y canales para conservar agua y evitar la erosión, lo que demuestra una profunda comprensión ambiental y un manejo sostenible de recursos naturales. La astronomía maya es quizás uno de los aspectos más sorprendentes y menos comprendidos. Los mayas no solo observaban el movimiento del Sol y la Luna, sino también de Venus, Marte y otros cuerpos celestes. Su calendario, el Tzolk'in, de 260 días, y el Hab, de 375 días, se combinaban en un ciclo llamado la rueda calendárica, que permitía medir el tiempo con gran precisión y asociarlo con eventos ceremoniales y agrícolas. Además, el calendario de cuenta larga permitía registrar fechas históricas y mitológicas que abarcan miles de años. Los mayas incluso predijeron eclipses y otros fenómenos celestes con una exactitud impresionante para su época. Un aspecto menos explorado es el papel de las mujeres en la sociedad maya. Aunque las fuentes históricas son limitadas, evidencias arqueológicas y códices indican que algunas mujeres ocuparon puestos de poder como gobernantes y sacerdotisas. La reina Ixyol-Icnal de Palenque, por ejemplo, fue una de las pocas mujeres gobernantes registradas con poder político y ceremonial significativo. Esto desafía la idea de una sociedad exclusivamente patriarcal y abre preguntas sobre la diversidad de roles de género dentro de la cultura maya. En cuanto a su escritura, los mayas desarrollaron un sistema jeroglífico que combina símbolos fonéticos y logogramas, algo comparable a la escritura egipcia. La complejidad y belleza de estos textos no solo servían para registrar hechos históricos, sino también para expresar poesía, mitos y conocimientos religiosos. A pesar de que muchos códices fueron destruidos, los que sobrevivieron, como el Códice de Dresde, revelan conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas, además de información sobre sus rituales y mitos. Un dato poco conocido es que los mayas usaban espejos de obsidiana para ceremonias y como herramienta para observar eclipses solares. Estos espejos eran objetos de gran valor y simbolizaban la conexión entre el mundo material y espiritual. En la mitología maya,
El espejo también tenía un papel en la comunicación con los dioses y el inframundo, mostrando la importancia que tenían para ellos los objetos cotidianos cargados de significado espiritual. Otro punto fascinante es que la mayoría de las imágenes que se tienen sobre los mayas son erróneas o incompletas. Por ejemplo, el estereotipo de que vestían solo con taparrabos o plumas es falso. La élite maya usaba tejidos finos, elaborados con tintes naturales y bordados, mientras que la población común vestía ropas prácticas hechas de algodón o fibra vegetal. Esto refleja un sentido estético y cultural muy desarrollado que rara vez se menciona en las narrativas populares. Además, los mayas fueron grandes constructores de infraestructuras hidráulicas. En ciudades como Tikal se han descubierto complejos sistemas de reservorios, canales y embalses que recolectaban agua de lluvia y la almacenaban para uso durante la estación seca. Este sistema permitía sostener grandes poblaciones, incluso en zonas con temporadas de sequía prolongadas, mostrando una ingeniería avanzada y adaptada a su entorno. En el ámbito religioso, es crucial comprender que los sacrificios humanos, aunque impactantes para nuestra sensibilidad, tenían un significado muy diferente dentro de la cosmovisión maya. Eran actos de reciprocidad con los dioses, necesarios para mantener el equilibrio del universo, asegurar la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida. Estos rituales se realizaban con una complejidad simbólica y estaban acompañados por música, danza y ofrendas. En cuanto a la economía, los mayas no solo dependían de la agricultura. Contaban con una red de comercio regional que abarcaba desde el Caribe hasta el Golfo de México, intercambiando productos como jade, sal, plumas de quetzal y cacao. El cacao, en particular, era tan valioso que servía como moneda y se usaba en ceremonias importantes. Este comercio no solo fomentó la riqueza material, sino también la difusión de ideas y técnicas entre diferentes grupos mesoamericanos. También vale la pena destacar que las ciudades mayas estaban llenas de arte. Esculturas, relieves, cerámicas y murales reflejan una cultura que valoraba la belleza y la narrativa visual. Estos elementos artísticos no eran meramente decorativos, sino que transmitían mensajes políticos, religiosos y sociales. Los retratos de gobernantes y escenas mitológicas talladas en piedra nos hablan de una sociedad consciente de su historia y su identidad. Por último, en esta sección, la maldición maya y las teorías apocalípticas alrededor del año 2012 fueron un grave malentendido. El calendario maya no predice el fin del mundo, sino el fin de un ciclo y el inicio de otro, un concepto cíclico del tiempo muy distinto a la visión lineal occidental. Esta interpretación errónea ha oscurecido la comprensión real de su sabiduría temporal y espiritual. La medicina maya, mucho más avanzada de lo que se suele imaginar, combina un conocimiento profundo de la naturaleza con prácticas quirúrgicas sorprendentes para su época. Los curanderos mayas utilizaban una amplia gama de plantas medicinales, como la hoja de guayusa, el chile, la raíz de jengibre y la corteza del árbol de quina, para tratar diversas dolencias, desde dolores de cabeza hasta infecciones graves. Estas plantas, muchas reconocidas hoy por la ciencia moderna, eran preparadas en infusiones, ungüentos o cataplasmas, acompañadas de rituales que buscaban sanar tanto el cuerpo como el espíritu, reflejando una visión holística de la salud. Pero quizás lo más sorprendente fue su práctica de la trepanación craneal, una cirugía que consistía en abrir cuidadosamente un agujero en el cráneo
para aliviar presiones internas o tratar enfermedades neurológicas. Lo notable es que estudios arqueológicos han encontrado cráneos con señales de cicatrización, lo que indica que muchos pacientes sobrevivían a esta intervención, un indicio claro del nivel quirúrgico alcanzado y de la destreza de sus médicos. En la educación, la transmisión del conocimiento estaba estrictamente vinculada al ámbito sacerdotal y nobiliario. Los jóvenes pertenecientes a familias poderosas eran instruidos en la escritura jeroglífica, las complejas matemáticas vigesimales, la astronomía sagrada y las leyes que regían la ciudad. Los sacerdotes mayas no solo eran guías espirituales, sino también maestros y científicos, responsables de registrar la historia, calcular los ciclos celestes y planificar las ceremonias religiosas. Su formación exigía años de aprendizaje y dominio de una tradición que combinaba lo místico con lo científico, asegurando la continuidad cultural en un mundo donde la oralidad y la escritura coexistían. El juego de pelota maya, más allá de ser un deporte, era una dramatización simbólica de la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y el mal. La pelota, hecha de caucho sólido, podía pesar hasta 4 kilogramos y se golpeaba con caderas, codos y rodillas en un campo delimitado por paredes talladas con jeroglíficos que narraban la historia del juego y su significado religioso. Los partidos solían ser espectáculos públicos acompañados de música, danza y ceremonias, y a menudo reflejaban conflictos políticos o mitológicos. En algunos casos, el resultado del juego podía decidir la suerte de prisioneros o jugadores, quienes eran sacrificados para apaciguar a los dioses, un acto considerado un honor y una forma de comunicación sagrada con el más allá. Este deporte encarna la intersección entre política, religión y sociedad en la cultura maya. La arquitectura maya, impresionante en su diversidad y función, muestra un dominio técnico y artístico excepcional. Los templos piramidales, como la famosa pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, no solo servían como lugares de culto, sino también como calendarios tridimensionales. Por ejemplo, durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyectada por la luz solar crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata, un fenómeno que refleja el conocimiento astronómico y simbólico de los mayas. Sus observatorios, como el Caracol en Chichén Itzá, permitían monitorear los movimientos de Venus y otros astros fundamentales para su calendario y rituales. Además, las estructuras estaban construidas con precisión matemática, utilizando materiales locales y técnicas que garantizaban su durabilidad, pese al paso de siglos y las inclemencias del clima. Un aspecto poco conocido es el sistema legal maya, que regulaba la vida en sus ciudades. Los mayas tenían normas claras sobre propiedad, comercio, matrimonio, delitos y castigos. Los gobernantes, apoyados por sacerdotes y nobles, administraban justicia mediante tribunales que escuchaban casos y dictaban sentencias. Las penas podían incluir multas, trabajos comunitarios o castigos físicos, dependiendo de la gravedad del delito. Este sistema contribuyó a mantener el orden y la cohesión social en una sociedad compleja y jerarquizada. Además, había leyes para proteger a ciertos grupos vulnerables, como mujeres y niños, reflejando una estructura social organizada que valoraba la justicia. En la política maya, las alianzas, matrimonios y guerras entre ciudades-estado moldearon la historia regional. Tikal y Calakmul, por ejemplo,
Fueron potencias rivales que ejercieron influencia sobre territorios vastos, involucrando a otras ciudades en sus conflictos. Estos enfrentamientos no solo tenían repercusiones militares, sino también culturales y religiosas, ya que los vencedores legitimaban su poder mediante ceremonias y monumentos. Sin embargo, también hubo periodos de paz y colaboración, donde se promovieron intercambios comerciales y matrimonios diplomáticos para fortalecer lazos. Esta dinámica política revela una civilización en constante transformación que supo adaptarse a las tensiones internas y externas durante siglos. La relación de los mayas con la naturaleza era de profundo respeto y reverencia. Los elementos naturales no eran solo recursos, sino manifestaciones sagradas de la divinidad. Los árboles, especialmente la ceiba, eran considerados el eje del mundo, conectando los tres niveles del cosmos: el inframundo, la tierra y el cielo. Los ríos y montañas eran moradas de espíritus y dioses, y la fauna local, como el jaguar y la serpiente emplumada, simbolizaba poder y protección. Esta cosmovisión influyó en sus prácticas agrícolas, que buscaban armonía con el medio ambiente, y en sus ceremonias, donde se pedía permiso y bendición para utilizar los recursos naturales. Este vínculo espiritual con la naturaleza es un legado valioso para reflexionar en tiempos modernos. En cuanto a la lengua, es importante destacar que el término maya engloba múltiples variantes lingüísticas que se hablan en diversas regiones hoy en día. Estas lenguas no solo son vehículos de comunicación, sino también portadoras de una cultura viva que preserva mitos, canciones y tradiciones ancestrales. La resiliencia de estas lenguas frente a la colonización y la globalización es un testimonio del orgullo y la identidad de los pueblos mayas contemporáneos, que mantienen viva la herencia de sus antepasados. Finalmente, es fundamental desmitificar ideas erróneas que han circulado sobre los mayas, como la supuesta maldición maya o la falsa predicción del fin del mundo en 2012. El calendario maya representa ciclos de tiempo que se renuevan, reflejando una visión cíclica y profunda del universo, donde cada fin es un nuevo comienzo. Esta sabiduría temporal invita a entender el tiempo como un proceso constante de transformación y renovación, un concepto que puede iluminar nuestra relación con la vida y el cosmos. Adentrándonos aún más en el fascinante mundo maya, otro dato sorprendente es el papel que jugaron los astrónomos mayas en la observación y predicción de fenómenos celestes con una precisión que asombra incluso a científicos modernos. Su atención especial a Venus no fue casual. Este planeta estaba asociado con el dios Kukulcán, la serpiente emplumada, y sus ciclos regían aspectos de la guerra, la agricultura y la religión. Los mayas desarrollaron tablas astronómicas que registraban los movimientos de Venus con una exactitud tan fina que podían predecir con años de anticipación cuándo aparecería en el cielo matutino o vespertino. Esta conexión profunda entre astronomía y espiritualidad muestra cómo los mayas entendían el cosmos como un ente vivo y sagrado, donde cada movimiento celeste tenía un impacto directo en la vida humana. Un dato poco divulgado es que el arte maya no solo era estético, sino una herramienta de comunicación política y religiosa. Los relieves en piedra, las cerámicas pintadas y los murales narraban las gestas de los gobernantes, los mitos fundacionales y los ciclos del calendario. Estos testimonios visuales eran diseñados para impresionar y educar a la población, reforzando la autoridad divina de los líderes y manteniendo la cohesión social. En ciudades como Bonampak,
Los murales revelan escenas detalladas de ceremonias, batallas y rituales, permitiéndonos comprender aspectos sociales que la escritura sola no podría expresar. Así, el arte era una forma de historia viva, accesible para todos. La ingeniería hidráulica maya es otro campo donde su genialidad se manifiesta claramente. En regiones con poca disponibilidad de agua superficial, construyeron reservorios, cisternas y canales para recolectar y almacenar agua de lluvia. En Tikal, por ejemplo, estos sistemas permitieron sostener a miles de habitantes durante largos periodos de sequía, garantizando la supervivencia de la ciudad. Esta capacidad de adaptación al medio ambiente no solo revela una inteligencia técnica avanzada, sino también una visión integrada de la sostenibilidad, anticipando conceptos modernos de gestión ambiental. En la esfera social, los mayas tenían una estructura jerárquica compleja que incluía nobles, sacerdotes, artesanos, agricultores y esclavos. La nobleza gobernaba con el respaldo de la religión y el poder militar, mientras que los artesanos y agricultores sostenían la economía. A pesar de esta estructura rígida, hay evidencia de movilidad social y de la existencia de derechos para ciertos sectores, como la protección a mujeres y niños, lo que muestra una sociedad más dinámica de lo que se pensaba. Además, las festividades y rituales eran momentos de unión comunitaria, donde participaban todos los estratos sociales, reforzando los lazos culturales y espirituales. Un dato sorprendente es que los mayas tenían una dieta rica y variada, que iba mucho más allá del maíz. Consumían frijoles, calabazas, chiles, frutas tropicales, pescado y aves silvestres, además del cacao, considerado un alimento sagrado. Este equilibrio nutricional les permitió sostener grandes poblaciones y desarrollar una vida cultural intensa. El cacao, en particular, era usado en ceremonias y como moneda, demostrando su importancia tanto en lo cotidiano como en lo simbólico. La caída de la civilización maya clásica, que ocurrió entre los siglos VIII y IX, sigue siendo un tema de debate y fascinación. No fue un colapso súbito, sino un proceso complejo influenciado por la sobrepoblación, el agotamiento de recursos, las guerras internas y cambios climáticos que afectaron las cosechas. Este periodo de transición abrió paso a nuevas formas de organización y a la consolidación de ciudades como Chichén Itzá y Mayapán en el periodo posclásico. La resiliencia de la cultura maya ante estas crisis es un testimonio de su capacidad para adaptarse y reinventarse. Finalmente, la cultura maya sigue viva en la actualidad. Millones de personas en México, Guatemala, Belice y otros países mantienen sus lenguas, tradiciones, ceremonias y conocimientos ancestrales. Este legado no es solo arqueológico o histórico, sino una realidad viva que enriquece la diversidad cultural del mundo. Conocer estos 25 datos increíbles y olvidados sobre los mayas es una invitación a respetar y valorar esta herencia milenaria que aún nos habla desde las piedras, las estrellas y las comunidades que la mantienen viva. Un aspecto que pocas veces se destaca es la complejidad y la belleza de la cosmovisión maya en relación con el concepto del tiempo y la eternidad. Para ellos, el tiempo no era lineal como solemos percibirlo hoy, sino cíclico y entrelazado con los ritmos naturales y espirituales del universo. Los ciclos calendáricos reflejaban renacimientos constantes, y los calendarios no solo marcaban fechas, sino que orientaban la vida social, política y religiosa. Este entendimiento del tiempo estaba plasmado en monumentos, rituales y en la vida cotidiana.
donde cada acción buscaba armonizar con los ciclos cósmicos para asegurar el equilibrio y la prosperidad. Un dato que asombra es la precisión matemática alcanzada por los mayas, mucho antes de que el mundo occidental adoptara conceptos similares. El uso del cero, una invención fundamental para el desarrollo matemático, ya estaba plenamente integrado en su sistema numérico. Este logro permitió realizar cálculos astronómicos extremadamente exactos y desarrollar un calendario que sigue siendo una maravilla de la ciencia antigua. El legado matemático maya es una prueba de su genialidad y del valor de sus conocimientos en la historia global. La música y la danza eran elementos esenciales de la cultura maya, integrando lo religioso, lo social y lo político. Utilizaban instrumentos como tambores, flautas y caracoles para acompañar ceremonias, festivales y rituales. La danza servía como medio de narración, representación de mitos y expresión de poder, involucrando a toda la comunidad. Estas prácticas artísticas fortalecían la identidad colectiva y la conexión con lo divino, y aún hoy se conservan en comunidades mayas, mostrando una continuidad cultural impresionante. En el campo de la astronomía, uno de los hallazgos más recientes y fascinantes es la correlación entre las construcciones mayas y la observación de los ciclos de Marte y otros planetas. Esto sugiere que su conocimiento astronómico no solo era ritual, sino también científico, con observatorios dedicados a estudiar el cielo con una meticulosidad que rivaliza con sociedades posteriores. Este conocimiento permitió anticipar eventos astronómicos que influían en sus actividades agrícolas y ceremoniales, demostrando un equilibrio entre ciencia y espiritualidad. Además, la arquitectura maya incluye la creación de cenotes, pozos naturales de agua dulce, que eran sagrados y fuente vital para sus ciudades. Estos cenotes eran usados tanto para el abastecimiento como para rituales de purificación y ofrendas. Los arqueólogos han encontrado objetos valiosos y restos humanos en algunos cenotes, lo que indica su papel central en la vida espiritual y cotidiana de los mayas. Un dato cultural importante es el papel que desempeñaba el cacao en la vida social y religiosa. No solo era consumido como bebida ceremonial, sino que funcionaba también como moneda y símbolo de estatus. Su producción y distribución estaban cuidadosamente controladas, y su uso estaba reservado para la élite y los rituales religiosos. Este vínculo con el cacao subraya cómo los mayas integraban los elementos naturales en sus sistemas económicos y espirituales. Finalmente, la preservación y reinterpretación de la cultura maya en la actualidad es un proceso dinámico que involucra tanto a comunidades indígenas como a investigadores. Este diálogo contemporáneo busca rescatar la voz de los pueblos originarios, superar estereotipos y reconocer el valor de una civilización que, lejos de ser un misterio del pasado, es una fuente viva de identidad, sabiduría y resistencia cultural. Gracias por ver este video. Haga clic aquí para ver otro video interesante.